Génesis capítulo 3, en esta hora vamos a estudiar lo que llamamos la sentencia. Hemos estado viendo, ¿verdad?, ese tema general de lo bueno se arruinó, como la buena creación, el buen plan de Dios, su establecimiento de la humanidad en buenas condiciones, en una armonía perfecta, llegó a un término con la entrada del pecado del ser humano. La consecuencia primordial de ese pecado y de todo pecado en nuestra vida, ¿verdad?, es la separación que tenemos de Dios. Y debemos entender que cuando vivimos separados de Dios, todo está mal en nuestra vida. Nada sale bien porque estamos alejados de aquel que es la única fuente de bien para nuestras vidas y para toda la humanidad. Entonces, el capítulo 3 de Génesis nos muestra esa realidad terrible, ¿verdad? Como aquel buen matrimonio, aquella buena creación, aquel buen fruto que daba la tierra, todo eso se acabó con el pecado de Adán y Eva. Vivimos las consecuencias en nuestras relaciones de todo ello y vamos a ver en este tema de la sentencia, versículos 14 al 21, cómo cada uno de nosotros, cada elemento de la sociedad también fue afectado por la caída. Cada situación de la creación de Dios tuvo terribles estragos después de la caída de Adán y Eva. Entonces, esa sección nos enseña un principio muy importante. Éxodo capítulo 34, voy a leer, ustedes no lo busquen. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7, nos habla de la proclamación del nombre de Dios, Jehová. Y él le dijo a Moisés que iba a proclamar su nombre, y veamos lo que significa ese nombre de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Voy a leer Génesis 34, versículo 5 en adelante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Y vean todo lo que este nombre significa o ha de significar para nosotros y para toda la humanidad. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios nos habla de su bondad, Dios nos habla de su misericordia, del perdón que podemos encontrar en Él. Y es lo que Dios esperaba que Adán y Eva buscaran cuando Él les preguntó: ¿dónde están? ¿Qué ha pasado con ustedes? Pero ellos no lo buscaron de esta manera. Y la segunda parte de esta proclamación del nombre de Jehová nos habla de los versículos que vamos a estudiar nosotros hoy, 14 al 21. La sentencia que Dios da, porque dice que parte de esa proclamación de su nombre es que Él no tendrá por inocente al malvado. Dios no dejará sin pago a las personas que no temen su nombre, a las personas que viven alejados de Él, a las personas que están separados de Él por causa del pecado. Dios les va a dar un pago. Así que este pasaje, versículos 14 al 21, nos habla de ese aspecto de Dios, de ese aspecto retributivo de Dios. Dios trajo sentencia a la vida de Adán, a la vida de Eva, a la serpiente y a la tierra y el universo mismo. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Y nosotros debemos entender eso. Si nosotros no sujetamos nuestra vida a Dios, Dios no nos tendrá por inocente, porque es parte de su ser, es parte de la naturaleza no tener por inocente al que es malo. Y aquí debemos pensar en todas las personas. Hace un momento que nuestro hermano Noé hablaba de esos vecinos, ¿verdad?, que tiene ahí, que no les dan o no cooperan con un buen ambiente, que tienen un centro de diversión ahí no sano, sino muy pecaminoso. Y él leía ese salmo, yo pensaba, ¿verdad?, cuánta misericordia necesita esa gente, porque el juicio de Dios es inminente y el juicio de Dios va a ser terrible si no se arrepienten. Entonces necesitan ellos entender la misericordia del Señor, y nosotros también, hermanos. Nosotros necesitamos buscar esa misericordia de nuestro Dios cada día. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros también estamos pecando, estamos fallando a nuestro Dios. Vamos a orar.
Señor, en esta hora te pedimos que tú nos permitas entender tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos guíe en la meditación, que tu Espíritu ponga pensamientos y palabras correctas en mis labios para hablar a mis hermanos y que tú hagas tu obra en nuestros corazones. Tu propósito es que no seamos igual que como entramos a este lugar. Tu propósito es que tu palabra nos guíe a una mejor forma de vida, Señor, a una mejor manera de expresar el carácter que tú nos has dado, sujetándolo al Espíritu. Y rogamos que podamos tener atención, podamos ser reverentes a tu palabra y obedientes, Señor, en adelante a lo que tú nos dices. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien. Veremos tres pensamientos importantes en este pasaje. El primero de ellos, o la primera parte, va a estar relacionado a la sentencia que Dios da a cada uno de estos tres actores que nosotros vemos en esa escena del capítulo 3, y sucede en un orden contrario a como Dios los llamó a cuentas. Si nosotros recordamos, Dios primeramente buscó a Adán, Adán se escudó en Eva, después Dios habló con Eva y finalmente Eva se escuda en la serpiente y Dios empieza a hablar a la serpiente, aunque no le da a la serpiente oportunidad, ¿verdad?, de refutarle, sino únicamente le dicta sentencia. Entonces empezamos con la sentencia de la serpiente, después veremos la sentencia de la mujer, a la sentencia del hombre, y finalmente veremos un aspecto de la misericordia de Dios expresada también en este texto. Génesis 3, 14 al 21 dice de la siguiente manera: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bien, ese es nuestro pasaje. Veamos primero entonces la serpiente, a la serpiente. Dios toma aquí el papel de juez. Dios ya no toma solamente su papel de creador, sino toma el papel de juez, porque va a dictaminar a cada una de estas criaturas lo que le corresponde debido a su pecado, a su actuar en contra de la palabra de Dios. Ahora, la serpiente aquí, hermanos, es un modelo mencionado, no estoy diciendo que sea mitológica, fue una serpiente real, pero también la serpiente, hermanos, a lo largo de toda la Escritura nos muestra, ¿verdad?, o es tomada ya como Satanás. De hecho, al diablo se le llama la serpiente antigua, la serpiente antigua. Y no es porque Satanás tenga forma de serpiente. No siempre que veamos una serpiente digamos: ahí está el diablo, ahí está el enemigo. No, pero fue utilizada por el enemigo para hacer caer al hombre y a la mujer, ¿verdad? Así que la serpiente sí llega a ser tipo de cosas repugnantes, de cosas odiosas. La serpiente nos causa miedo, nos causa temor. La serpiente, ¿verdad?, es un animal que no queremos tener en casa. Nadie quiere, por lo menos de nosotros los que conozco, una serpiente como mascota, ¿o sí? No, ¿verdad? Porque causa repulsión. Son terribles las imágenes que podemos ver nosotros en documentales de cómo las serpientes viven, de cómo se aparean. Son terribles, incluso hay serpientes que se comen a sus crías y bueno, nos habla de esa situación repugnante, vil para la existencia del ser humano. La serpiente es un sinónimo de muerte, casi la serpiente. Entonces, sí, una serpiente nos va a causar horror, nos va a causar disgusto, nos va a causar miedo, nos va a causar repulsión. Y Dios dio una sentencia, en primer lugar, a la serpiente física.
La Biblia no nos dice cómo había sido creado este animal. Algunos han pensado que la serpiente, antes de engañar a Adán y Eva y de pasar por esa sentencia, era un animal que tenía patas. No lo sabemos. Pero algo que sí sabemos es que andaba erguida, ¿sí? Probablemente se apoyaba en su cola y así se trasladaba. No se arrastraba por el suelo. Pero Dios pronunció una sentencia sobre el animal y desde ese momento la serpiente empezó a andar en el suelo arrastrándose. Y esto fue un acto que Dios hizo para humillar a ese animal por haber sido instrumento del diablo en la caída. Y de ahí en adelante las serpientes se arrastran, comen polvo como señal de esa humillación a la cual Dios los sujetó. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Polvo comerás todos los días. Entonces fue humillado ese animal. Y algo que era bueno en la creación de Dios llegó a servir a los ojos del ser humano. Pero detrás de este animal había alguien mayor, alguien que es el verdadero seductor, que es la serpiente espiritual, y este es el diablo. El diablo ya había caído de su estado de santidad en el cielo, ya había sido arrojado por Dios, ya había arrastrado la tercera parte de los ángeles, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, ya había hecho caer a todos esos ángeles y aquí en la tierra hace caer y engaña al ser humano. Por lo tanto, merece aquí también ser castigada. ¿Sí? Entonces Dios pronuncia una sentencia sobre la serpiente. Y vean, ¿dónde está esa sentencia? Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la sentencia de Dios a esa serpiente espiritual, a ese diablo. Este versículo también, les digo, está considerado como el protoevangelio. ¿O qué quiere decir? El prototipo del evangelio. La primer promesa de salvación, la primer promesa de un redentor. Pero este versículo nos habla algo más que solamente prometer a alguien que iba a dar fin o que iba a herir de muerte a la serpiente. Vean lo que dice, habla aquí de una simiente, habla de una enemistad. Eso es algo muy cierto, hermanos. El pecado siempre va a causar enemistad entre las personas. ¿Por qué nos enojamos unos con otros? ¿Por qué riñen las naciones? ¿Por qué se pelean los pueblos? ¿Por qué tenemos en Michoacán, verdad, gente que no deja salir de sus poblaciones a otros que ya no tienen víveres? ¿Por qué el gobierno a veces se siente impotente o participa de esas cosas? Por el pecado que hay en el corazón, por la avaricia, por el hambre de poder, ¿sí? Por todas esas situaciones hay enemistad entre los hombres. Pero este versículo nos habla también de enemistad, no solamente entre los hombres, sino enemistad espiritual entre Dios y el diablo. Nos habla de una enemistad también entre el diablo y los que son hijos de Dios. Por eso nos habla de simiente. La palabra simiente literalmente significa semilla, pero en este contexto, ¿sí?, quiere decir descendientes o hijos de. ¿Sí? La palabra simiente. Y nos habla entonces de esta enemistad. Y le dice Dios a la serpiente, tu simiente. ¿Cuál es la simiente del diablo? ¿Quiénes son los descendientes del diablo? Bueno, no solo son los espíritus malvados, los demonios que le siguieron en su rebelión en los cielos, sino también todas las personas perversas que no han conocido a Jesucristo, que no han entregado su vida al Señor, que no se han arrepentido de sus pecados. Ellos son la simiente del diablo. ¿Y saben qué? Hacen lo que su padre, el diablo, hace. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo está ahí en un conflicto con los fariseos, ¿verdad? Él hablando de su eternidad, y ellos le dicen que eso no puede ser así. Ellos son hijos de Abraham y él no. Pero vean lo que dice el Señor Jesucristo, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? El Señor está diciendo aquí que hay humanidad en esta tierra que es hija del diablo. ¿Y cuál es la característica? Vamos a decirlo así, el genotipo y el fenotipo.
El genotipo es aquello que los hace ser, como el genoma, los genes, y el fenotipo son las características externas que ven los demás. El fenotipo es la naturaleza caída de pecado que fue implantados en ellos cuando Adán obedeció a la serpiente y quiso desobedecer a Dios. Eso es lo que hay dentro de todos los seres humanos y es igual hasta que Cristo Jesús lo cambia. Lo externo, ¿verdad?, va cambiando, va siendo un poco diferente. ¿Y cómo se manifiesta? Dice el versículo: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es el fenotipo interno. Alguien que es hijo del diablo desea hacer lo que el diablo quiere. Hermano, yo no soy seguidor del diablo. Déjame decirte, cuando tú peleas, déjame decirte, cuando tú maldices, déjame decirte, cuando tienes envidia, cuando tienes orgullo, tú estás siguiendo los deseos del diablo. Cuando tú mientes, tú estás siguiendo los deseos del diablo, porque no es el deseo de Dios de que tú hagas eso. ¿Sí? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el Señor Jesucristo aquí expresa cosas que los seres humanos hacen de manera común, ¿verdad? Como matar, como mentir. El Señor expresa esta maldad que se hace manifiesta en esos actos. Y si nosotros leemos pasajes como Romanos capítulo 1 versículos 28 al 32, leemos el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 en adelante, nosotros leemos una lista de pecados en las que tal vez muchos de nosotros estamos incluidos. Pablo en Efesios capítulo 4 del versículo 10 en adelante habla acerca de las dos naturalezas y nos muestra cómo se manifiesta la naturaleza del pecado: borracheras, homicidios, contiendas, divisiones, pleitos, enemistades, celos, ira, borracheras, orgías, hechicerías. Todos estos son los deseos del diablo. Y las personas que son hijas del diablo viven en estos deseos y viven manifestando esos pecados de manera continua. Esta es la simiente, la semilla, los hijos del diablo. ¿Sí? Y entonces hay una enemistad entre esos hijos del diablo y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Bueno, pues todos aquellos que temen a Dios. Se promete ahí que la simiente de la mujer herirá al diablo en la cabeza. Y esa es una promesa, teológicamente la vemos, y ya que conocemos la Biblia, ¿verdad?, que apunta directamente a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, dice la Biblia, es el hermano mayor y tiene hermanos. ¿Y quiénes son esos hermanos? Aquellos que hemos llegado a ser, por la gracia y voluntad soberana de Dios, hijos de Dios por creer en Cristo Jesús. Entonces, Cristo, nuestro hermano mayor, y todos los demás hijos de Dios por la fe, somos la simiente de la mujer. ¿Ya se dieron cuenta? Hay un conflicto permanente entre estas dos simientes. Oye, hermano, mi vecino hace cosas para lastimarme y me ofende y yo no le he hecho nada. Hay un principio espiritual que está rigiendo y se está manifestando. Los hijos del diablo siempre van a oponerse a los hijos de Dios. Y el diablo sabe quiénes no son sus hijos. Y va a usar a sus hijos para atacar a los hijos de Dios. Nos va a atacar a nosotros. Entonces no solamente es una cuestión de personalidad, no solamente es una cuestión de que yo sea buen vecino y aquel es mal vecino. Podemos esperar malas cosas aún del mejor vecino que tenemos, porque si él no es cristiano, sigue siendo hijo del diablo y la Biblia declara que va a estar en esta oposición a nosotros. Lamentablemente, tenemos que reconocer que mucha de nuestra familia, aquella que no es cristiana, entra también en este conflicto contra nosotros si somos hijos de Dios. Muchos matrimonios, ¿verdad?, entran en este conflicto porque a veces uno es hijo de Dios y el otro no es hijo de Dios. Y no hay una conciliación ahí verdadera y real.
hasta que los dos encuentren la conciliación en la cruz de Cristo Jesús. Padres, nuestros hijos nacen no siendo hijos de Dios, nacen siendo hijos del diablo. Juan capítulo 1, versículos 11 y versículos 12 nos dicen que uno no llega a ser hijo de Dios por voluntad humana. Nosotros que quisiéramos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, que todos nuestros hijos ya nacieran siendo hijos de Dios, pero no es así. Son hijos del diablo porque tienen una naturaleza caída y necesitan llegar al conocimiento del Evangelio y creer en Cristo Jesús para ser hijos de Dios. Así que piensa al educar a tu hijo, que estás luchando en la educación de una persona, no solamente que no tiene experiencia en la vida, ¿verdad? No solamente que no conoce los riesgos de este mundo, de esta vida, no solamente que no tiene una disposición voluntaria hacia Dios, sino que tiene en su corazón un antagonismo hacia Dios, hacia las cosas de Dios y hacia los hijos de Dios. Esos son nuestros hijos, antes de conocer el Evangelio y de rendirse a Cristo Jesús. Por eso nos cuesta a veces tanto educarlos. Imagínate si con la gracia de Dios, su misericordia, les cerramos paso, les decimos que esto no se hace, les ponemos límites, ¿verdad? Imagínate si los dejamos sin límites. Y entonces eso nos habla de una gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres, de frenar el pecado en el corazón de nuestros hijos con los instrumentos espirituales que Dios nos ha dado, su palabra, la oración y el uso de la disciplina correcta bíblica para que ellos no se desborden en pecado y a que esto sea, como Pablo dijo acerca de la ley, una nodriza que los lleve a Cristo Jesús, que los lleve a conocer al Salvador. Pero temo de muchos de nosotros que en lugar de hacer esto con nuestros hijos, les permitimos hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Qué dice Juan 8:44? Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Van a querer desobedecer, van a querer tirarse a la flojera, van a querer darse a la irresponsabilidad, van a querer aquello que agrade sus sentidos, ¿verdad? Y no van a querer a Dios. Así que pongámonos de rodillas, pongámonos a orar por nuestros hijos, que conozcan a Dios y que lleguen a ser parte de la simiente de la mujer, de la simiente de la mujer, porque de esto también nos habla este pasaje, hermanos. Entonces, vemos aquí una condición de enemistad permanente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, el diablo, hermanos, leemos el pasaje, lo citamos como león rugiente. Bueno, yo puedo pensar que Pedro, al escribir eso del diablo, en algún momento de su vida había escuchado, se había encontrado con un león y lo había oído rugir y había visto su ferocidad. No había documentales, hermanos, en ese tiempo, ¿sí? Y la vida salvaje era mucho más abundante que la que hay hoy día, ¿verdad? Yo nunca he visto un león más que encerrado allá en el zoológico y no ruge con tanta fuerza, porque ya está encerrado, porque tiene su comida día con día, tiene su agüita. Pero imagínate un león en estado salvaje, hambriento. Dicen los que saben de zoología que los leones solo salen a cazar cuando verdaderamente tienen hambre, porque las cazadoras son las leonas. Y Pedro nos está describiendo a un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es así, el diablo es feroz, el diablo es esa serpiente buscando herir en el calcañar. ¿Y de qué habla eso? Habla de sufrimiento. Y me pueden decir, hermano, sí, pero lo dice de Cristo. El diablo hirió a Cristo. Sí, es cierto. Pero también el diablo quiere lastimar a los hijos de Dios. El diablo no quiere que tú y yo la pasemos bien.
El diablo quiere destruir nuestras vidas. El diablo quiere destruir nuestros hogares. El diablo está destruyendo nuestra sociedad. Para eso vino el diablo, para destruir. Destruyó la relación de Adán con Dios, ¿sí? Destruyó la relación de Adán con Eva. Destruyó la relación de Adán con la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Y quiere destruir nuestra vida. Y eso es algo que este pasaje nos dice, que el diablo nos quiere destruir. Entonces, esa parte que dice que tú le herirás en el calcañar, aunque es directamente aplicable a Cristo en eso, porque el diablo quiso destruirlo desde que llegaba a este mundo. Levantó a Herodes para matar a los niños menores de 2 años, obró en los fariseos, ¿verdad?, para llevar a Jesús a la muerte, llenó el corazón de Judas para entregarlo, para traicionarlo, obró en aquellos soldados romanos para crucificarlo y en la gente de Jerusalén para maldecirlo y burlarse de él. Sí, es cierto, pero el diablo quiere seguir haciendo lo mismo con todos nosotros, los hijos de Dios. Quiere dañarnos, nos quiere seguir hiriendo hasta la muerte. Así que debemos velar y cuidar nuestro hogar. Hay una enemistad entonces permanente entre el diablo, Cristo, el diablo y los hijos de Dios, nosotros. Y debemos tener cuidado. El diablo nos ataca por la televisión, por la música, por las artes. El diablo nos ataca en las escuelas, ¿verdad?, de nuestros hijos. El diablo nos ataca en la sociedad, nos ataca desde las leyes que se dictan, que abiertamente dan lugar a la pecaminosidad. El diablo nos ataca. El diablo ataca a nuestros pensamientos para que nosotros no nos ocupemos, no ocupemos nuestra mente en las cosas de Dios, en las cosas santas. El diablo nos ataca por todas partes, hermanos, porque ahí está enemistad. Pero está la promesa. Sí, tú le herirás en el calcañar, esta te herirá en la cabeza. Y nos habla de esa victoria de Cristo Jesús. Entonces, aunque estamos en esta lucha, no tenemos por qué vivir en desesperanza. No tenemos por qué nosotros tenerle un miedo tal al diablo que no hagamos nada. No estoy diciendo ve y rétalo, no se trata de eso. Luchar contra el diablo significa tomar las armas espirituales del Señor, significa ir y predicar el Evangelio, extendiendo el reino, significa cambiar nuestra conducta, dejar esa manera de hablar pecaminosa, grosera, que a Dios no le agrada, significa decir la verdad, significa amar a nuestra esposa, significa sujetarse al marido, significa cuidar a los hijos, significa hacer las responsabilidades que tenemos en el hogar. Eso significa luchar contra el diablo. Esa es la verdadera guerra espiritual. Porque nuestra lucha tiene un principio espiritual. La promesa del Señor o la sentencia a la serpiente fue: y esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. ¿Dónde Cristo Jesús derrotó a la serpiente y a todos sus enemigos? Bueno, Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice que Cristo Jesús derrotó al diablo y le quitó el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir por medio de la muerte. Cristo Jesús destruyó en su muerte allí en la cruz el imperio que tenía el diablo en cuanto a la muerte, haciendo temer a todos los hombres con la idea de morir para que lo siguieran y lo escucharan a Él. Y la muerte es uno de nuestros miedos más grandes, hermanos. La muerte es un enemigo, ¿sí? Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que Cristo Jesús también ahí en la cruz derrotó a todas las huestes demoníacas, ¿sí?, que seguían a Satanás. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y versículo 15. Anulando, voy a leer desde el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Cristo Jesús, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó? En la cruz del Calvario. Cuando Él murió, ahí en la cruz, que podemos decir, ¿verdad?, fue la mordida del diablo al calcañar, tal vez más certera, causándole la muerte física a Cristo Jesús. Él les estaba derrotando. Oh muerte, yo seré tu muerte, dijo el profeta. Cristo Jesús derrotó entonces a los principados, a las potestades, a los demonios. Hermano, ¿el demonio nos ataca? Sí, sí nos ataca el diablo, sí nos atacan los demonios, sí nos hacen sentir miedo, sí mueven cosas, sí se hacen visibles, ¿sí? Nos quieren tener presos, tienen presa la humanidad en ese sentido. El mundo espiritual es real, pero el mundo espiritual, por poderoso que pueda ser el mundo espiritual diabólico, ya ha sido derrotado por Cristo Jesús allá en la cruz. Tengo unos vecinos a unas 4 o 5 casas que adoran a la muerte. Están adorando a un ser derrotado. Está activo todavía. La muerte nos sigue dañando, seguimos muriendo, pero ya ha sido derrotado. Leemos nosotros en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26 primero. Primera de Corintios 15, 20 al 26, los que estuvieron el martes en el estudio de Hebreos escucharon algo de esto. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, ¿sí? Cuando pecó. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es este hombre? Cristo. Por Cristo se nos es dada la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. ¿Sí? Viene el final, la destrucción de la muerte en el aspecto de que ya no dañará más al ser humano regenerado. Versículos 51 al 57, ese mismo capítulo. 51 al 57. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo imparte victoria a nosotros sobre la muerte. No en que no muramos, hermanos. Hemos de ser realistas. Vamos a morir un día, tarde o temprano. Por más que nos afanemos, por más que nos cuidemos, Dios tiene. Y no desde antes de la pandemia o a partir de la pandemia. Desde antes de la fundación del mundo, he escrito el día de nuestra partida. Hemos de morir. Pero al creer en Cristo, hemos de resucitar
porque la muerte, no tiene una victoria permanente sobre nosotros. La muerte no va a actuar en nosotros para siempre, porque cuando Cristo aparezca en las nubes, nos levantará del polvo de la tierra y nos dará un cuerpo semejante a Él. Sorbida es la muerte en victoria. Y somos en Cristo Jesús vencedores, y Pablo escribió en Romanos, más que vencedores en Cristo Jesús. Esta te herirá en la cabeza. Pero mientras tenemos que enfrentar esta enemistad, y esa fue la sentencia. La serpiente arrastrándose. Cada vez que vemos una, nos recuerda el engaño del diablo a nosotros. Cada vez que vemos una, recordemos que aún en su sentencia, desde ese día Dios triunfó sobre ella y se arrastra, humillada por Dios. Y entonces, el verla ahí arrastrándose, nos debe recordar que un día Cristo Jesús derrotará finalmente o ejecutará esa sentencia sobre la serpiente espiritual, que es el diablo, arrojándolo al infierno por siempre jamás. Y esto fue lo que Dios dijo. Entonces, el triunfo sobre la serpiente no significa que la humanidad quedó libre de cualquier consecuencia amarga de la caída, no, porque el Señor también dio una sentencia a Eva. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Eva? El versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí estamos viendo nosotros la llegada, la inserción del dolor a la vida de la experiencia humana, no solo de la mujer, sino en toda la experiencia del ser humano. El dolor. Y todos experimentamos dolor. Dolores físicos, dolores morales, ¿sí? Cuando somos hijos de Dios llegamos a experimentar dolor espiritual por aquellos que se pierden, aquellos que no quieren nada con el Señor, pero hay dolor en la vida del ser humano. Hay quebranto en el corazón, hay quebranto en lo físico. Aquí lo vemos como consecuencia de esa caída. Entonces Eva fue condenada como esposa y madre a sufrir dolor en el cuerpo y angustia en la mente, en el alma, todos los días de su vida. Hay madres que se pasan llorando toda la noche porque no está su hijo. Hay esposas que están llorando al esposo porque está mal, porque no hay trabajo, porque el esposo anda en malos pasos. Hay dolor en la vida de la mujer, y un dolor terrible, ¿sí? Y esto no solo es porque la consistencia de la mujer, recuerdan su creación, es más sentimental que la del varón. Eso es consecuencia de la caída, y parte de esa sentencia de Dios a la mujer: experimentarás dolor. Y entonces, maridos, nuestras esposas, ¿sí?, experimentan dolor, no solo al dar a luz, ese momento del parto, ¿verdad?, sino a lo largo de toda su vida como esposa, como madres, experimentarán dolores que atravesarán su corazón. Angustias en su alma, preocupaciones, ¿sí? En la caída, Eva quiso actuar independientemente de su esposo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Sí? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ella quiso tomar el liderazgo. ¿Cuántas hijas de Eva tenemos en esto? Mujeres que quieren tomar el liderazgo de su familia, mujeres que quieren dictaminar a su esposo cómo van a ir las cosas. Hermanas, ¿sí?, no las estoy haciendo menos. La palabra de Dios lo dice. El liderazgo de una familia no es para la mujer, es para el varón, porque Dios le dio esa posición. ¿Es consecuencia de la caída? No es consecuencia de la caída. Dios le estaba recordando a Eva lo que Dios había establecido desde el principio en la creación. Ya lo estudiamos. El hombre fue creado primero y después la mujer fue creada por el varón.
Al hombre le fue dado el liderazgo para dirigir a la mujer, pero era una situación armoniosa. La situación de la caída vino a hacer que este orden que Dios había establecido ya no fuera armonioso, ya no fuera en amor, sino que fuera en una terrible tiranía. El machismo, esa palabra nos habla de esa tiranía. Sí. Entonces, machismo no solo quiere decir que el hombre manda. Machismo, ¿sí? La realidad de esa palabra va al meollo del asunto, que es el poder y la fuerza que el hombre ocupa para tratar de doblegar a la mujer. Ese es el verdadero machismo, ¿sí? Porque Dios creó al hombre para gobernar, y que el hombre gobierne no es machismo, pero que lo haga a la fuerza, lo haga en una actitud dominante y orgullosa sobre su esposa, lo haga para sobajar a esa mujer, lo haga para sentirse grande sobre ella, eso es machismo. Y cuando el hombre gobierna así, lo hace en una actitud pecaminosa. Y esto sí es consecuencia de la caída. Entonces Dios le dijo a la mujer que ella tendría un deseo fuerte por su marido. Eso es lo que significa esta palabra. Tú tendrás deseo por tu marido, ¿sí? Tu deseo será para tu marido. Dios implantó en el corazón de la mujer un anhelo ardiente por tener y poseer a su marido. Hoy en día, la modernidad dice la mujer tóxica, ¿no? Pero es una mujer que anhela sentir suyo a su marido sobre todas las cosas. Es una situación que pecaminosamente cae en celos que van más allá de lo normal, ¿sí? Pero este deseo que hay en las mujeres ha hecho que mujeres maten a su marido, maten a otras mujeres por querer tener a su marido. Hay un deseo en ellas de poseerlo. Pero por otro lado, hay un deseo en el marido de no querer ser exclusivo de la mujer. Y este es el antagonismo en la relación de hombres y mujeres. Ese es el antagonismo al liderazgo que Dios ha establecido. Ese es el antagonismo que hay aún en el marido. El marido debería sí guiar a su mujer, el marido debía hacer amorosamente que su mujer se someta a él con ternura. Pero ¿qué hace ahora? Utiliza la fuerza. Utiliza la manipulación. Porque ahora él ya no lo hace en amor, sino lo hace en tiranía. Y esta es la consecuencia. Entonces Dios le dijo a la mujer que su recompensa por haber seguido a la serpiente y no haberse sujetado al liderazgo de su marido era tener que aguantar un liderazgo en una imposición dolorosa y física. Iba a hacer experimentar dolores terribles cada vez que diera a luz hijos. Ahora, no estoy diciendo, hermanas, mujeres que, bueno, ya tuvieron hijos, ¿verdad? O van a tener hijos, que no busquen medios con poco dolor para tener hijos. No, si los hay, aprovechenlos. Pero vamos a experimentar, o van a experimentar mujeres, dolor terrible al tener hijos, no solo físico, sino moral y espiritual. Esto es real. Eso es verdadero. Así que no piensen que tener hijos es vivir en un lecho de rosas. No piensen que tener hijos es asegurarse la vida y un bienestar. No, el tener hijos va a estar marcado por sufrimiento. Cada día de su vida en esta tierra. Entonces, Adán empezó de manera egoísta, de manera arbitraria, de manera violenta a querer sujetar a su familia. ¿Por qué? Porque Eva abandonó al seguir al diablo el diseño original de Dios en cuanto a la familia. Esa fue la sentencia para la mujer. Pero Dios también determinó una sentencia
para el marido, para Adán, versículo 17 al versículo 19. Y esto sí es nuestra amarga experiencia de todos los días, hermanos. Nuestra amarga experiencia de todos los días, esa sentencia sobre Adán, ¿sí? Dios dice ahí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios ha pronunciado maldición, ¿sí?, sobre dos cosas en la creación. Número uno, la serpiente. Dios maldijo a la serpiente, sí la maldijo. Número dos, Dios maldijo a la tierra, ¿sí?, al planeta y al cosmos en el que vivimos. Y si se dan cuenta, Dios no maldijo al hombre y a la mujer. Eso es muy importante y eso es muy bueno. Eso es la misericordia de Dios expresada. Pero aquí está sujetando a maldición a la tierra. No te unas a situaciones ambientalistas. ¿Por qué? Porque luchan porque esta tierra no se degenere, no se degrade. Están luchando contra algo que Dios dijo que no es posible, porque Dios la sujetó a una maldición. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, versículo 22, no, desde el 20, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, o sea, no porque la misma creación lo haya causado, no fueron los actos de la creación en ese sentido, del planeta, del universo, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vean, esta maldición para la tierra no es una maldición para destruirla y acabarla y que nunca más sea, sino que es una maldición sujeta a una esperanza para una renovación, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como nosotros seremos transformados, está diciendo Pablo, de acuerdo a la imagen de la gloria de Cristo Jesús, esta creación también será transformada para reflejar nuevamente la gloria de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la tierra va a sufrir y va a sufrir amargamente. La tierra sufre los estragos del trabajo del ser humano, la tierra sufre los estragos de una mala explotación, la tierra sufre los estragos de las conductas pecaminosas. Los seres humanos contaminamos y no hacemos buen uso de los recursos naturales, únicamente explotamos por nuestra avaricia, no solamente para sustentarnos, sino vamos más allá de esto. Y la tierra gime, dice la palabra. Pero llegará un día, y utiliza aquí una figura, como mujer que tiene dolores de parto. ¿Esos dolores de parto son dolores de muerte? No. Esos dolores se dan porque viene algo después de esos dolores, y es el gozo de una nueva vida. Así la tierra, en ese sufrimiento que tiene, en este ensuciarse, en esta contaminación, en esta destrucción que está sufriendo, va a llegar un momento en que se va a dar a luz algo nuevo y glorioso. Pero Dios maldijo a la tierra, Dios maldijo su productividad, Dios maldijo aún en esto la belleza. ¿Qué quiere decir? La belleza de la tierra se va acabando, se va deteriorando. Y Dios maldijo su durabilidad. La tierra no permanecerá para siempre. Llegará un día en que, dice Pedro, todo el universo como un pergamino será enrollado y será quemado, pero dará a luz
Isaías lo dijo, cielo nueva y tierra nueva. Entonces, esta tierra sufre por causa del pecado de Adán y la maldición a la que Dios los sujetó. En segundo lugar, vemos en este pasaje de Génesis 3:17 la situación de un trabajo arduo para la vida del ser humano. Y aquí hay que notar, ¿sí? El trabajo no es consecuencia del pecado. No trabajamos, hermanos, porque Adán pecara. Génesis 2 nos dice, ¿verdad?, que Dios le había encargado la tarea de labrar y de cuidar el huerto a Adán. Ya había trabajo antes de la caída. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. Ya había trabajo antes de la caída. El trabajo es algo que fue creado por Dios para dar dignidad al ser humano. Y el trabajo debería ser digno para todo ser humano. Y el trabajo debe ser algo digno para todo cristiano. No debe haber cristiano flojo que no quiera trabajar porque está afrentando a Dios. Eso es una realidad. No debe haber esposo que no quiera salir a trabajar. Tiene que ir a trabajar. No debe haber esposa que no quiera hacer los trabajos de su casa. Tiene que hacerlos porque Dios los ha establecido, Dios los ha dado. No es consecuencia del pecado. Una consecuencia del pecado sí es no querer trabajar, no querer esforzarse. Y hermanos, muchas veces sufrimos los estragos de la pobreza porque no nos queremos esforzar. No queremos trabajar. No queremos ser industriosos, no queremos poner a nuestra mente a trabajar, ni nuestro cuerpo físico. Y eso sí es pecar contra Dios. No te estoy diciendo que te esclavices en el trabajo, tampoco te vayas al extremo. Pero el trabajo, es algo que Dios dio al hombre para dignificarlo. ¿Sí? La situación de la caída alteró las condiciones en que por lo general se habría de realizar el trabajo. Sí lo alteró, no lo trajo, pero sí lo alteró. En tiempos primitivos nosotros vemos que había una situación muy terrible para cultivar la tierra. Había dureza al cultivar la tierra y Dios le dijo a Adán que la tierra no le produciría de acuerdo al trabajo que él desarrollara, de acuerdo a las fuerzas que él gastara. Incluso la tierra ni siquiera le daría mucho del fruto, le daría otra cosa, espinos y cardos producirás. La tierra Dios la hizo estéril en una medida en cuanto a la productividad y que produjera espinos, produjera cardos, que las hierbas crecieran. Y un campesino tiene que estar constantemente desenhierbando su siembra para que esa hierba mala no mate lo que él ha sembrado para comer. Eso es real. Eso fue en la época antigua. Tú y yo, ¿quién tiene tierras que la siembren? Nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Pero no todos sembramos la tierra. Pero el trabajo sigue siendo difícil para nosotros. En nuestros tiempos, ¿verdad? Y en nuestra sociedad también el trabajo se ha hecho más difícil. La sofisticación del ser humano en la producción industrial ha traído más estrés, más dolor al ser humano. ¿Sí? Antes competíamos hombre con hombre, inteligencia con inteligencia, fuerza con fuerza. Ahora tú quieres ir a pedir trabajo allá a la planta de Volkswagen, ya hay un robot que está haciendo lo que 20 hombres o más hacían. Competimos ahora contra las máquinas que creamos. Trabajos más sofisticados, ¿sí? La agonía de proveer para una educación profesional a nuestros hijos también se hace una carga grande de trabajo. Tenemos que ver en qué escuela van a estudiar, cuánto cuestan esas escuelas pagarlas, qué educación hay que darles para que logren tener un trabajo y sostener a su familia. Eso ha hecho más pesado nuestra vida aquí en la tierra. Ya no trabajamos todos en el campo, pero sufrimos de la misma manera. Ya no hay tan buenas escuelas y a un buen alcance, ¿verdad?, para las personas. La gran carencia de fuentes de trabajos es otra situación que nos hace tener dolor por traer el alimento, el sustento a la casa. Y a todas estas cosas nos enfrentamos. Así que si tienes un trabajo, cuida tu trabajo. Leímos ahí en Tito capítulo 2, ¿qué dice el apóstol Pablo? A ver, recordemos lo que el hermano Noé nos llevó a leer en esta mañana. Tito capítulo 2,
Si te diste cuenta, hay algo que habla acerca del trabajo de los empleados. Tito capítulo 2. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Pero ¿saben qué? Nos gusta hacer sindicatos y andar en revueltas en los sindicatos. Que no sean respondones. Eso nos lleva, ¿verdad?, a pensar en la sujeción que le debemos a nuestros patrones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El que tú seas responsable en tu trabajo, el que tú no reniegues de tus patrones, ¿sí? Es cierto, los patrones muchos no son buenos. Hay otros que medio son buenos, hay otros buenos. Pero no importa, el Señor no te está diciendo, ve cómo es tu patrón y si es bueno, obedécele lo que te dice. Si te paga bien, haz las cosas. No, si tienes un patrón, por amor al Evangelio, por dar la gloria a Dios, tú debes ser un buen trabajador, honesto, dedicado al trabajo, fiel al patrón. No porque Él se lo merezca, sino porque el Evangelio de Dios se lo merece, porque tú eres un hijo de Dios. Cuida tu trabajo, esfuérzate. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tú no sabes cómo tu testimonio cristiano podrá impactar a tus jefes, a tus supervisores, a los que te rodean. Y Dios quiere que lo hagas. Entonces el trabajo no es consecuencia del pecado, sino condiciones adversas en el trabajo. Eso sí es consecuencia del pecado, pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a sobreponernos a esas condiciones adversas de trabajo y hacer una buena labor, hacer un buen trabajo en donde estemos, sea cual sea nuestro trabajo, tenemos que desarrollarlo bien. Sigue diciendo ahí el versículo 17, Génesis 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Este otro resultado de la caída, volver al polvo de donde uno fue tomado. Y sigue siendo parte de esa enemistad que hubo ya entre Adán y la tierra. ¿De dónde fue tomado Adán? De hecho, el nombre Adán significa eso, tierra. Tierra. Y esa sentencia de Dios le recordó que aunque la tierra no le produciría y no le daría, un día regresaría a la tierra. Y ese es uno de los pasajes que más uso cuando sepulto o me llaman a predicar a funeral de una persona. Polvo eres y al polvo volverás. No tenemos otro camino, hermanos. No tenemos otra salida de esta tierra más que ser sepultados. Es parte de las consecuencias del pecado. El hombre habría de volver por la vía de la muerte al polvo de la tierra de donde fue tomado. ¿Sí? Y si nosotros reunimos todos los otros pasajes de la Escritura que nos hablan de la muerte, nada trajimos y nada nos llevamos de esta tierra. ¿Sí? Desnudos llegamos, desnudos saldremos de esta tierra. Entonces esforcémonos más bien en tener tesoros en los cielos que hacer tesoros aquí en la tierra. Busquemos hacer la voluntad de Dios antes de engrandecernos a nosotros mismos en esta tierra. ¿Sí? No era una broma lo que Dios le había dicho a Adán ahí en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Polvo eres y al polvo volverás.
Entonces la Biblia nos dice en varios lugares, Eclesiastés lo dice, capítulo 3, versículo 20, que hemos de morir, que hemos de regresar nuevamente al polvo. El capítulo 12, versículo 7, nos describe en un poema hermoso cómo el hombre va llegando a la declinación de sus días hasta regresar al polvo de la tierra. Entonces Dios sentenció al hombre a la muerte física también por el pecado. Y finalmente, los últimos versículos, después de estas sentencias tan amargas, tan duras, que nos habla en esa destrucción de la armonía en las relaciones, aún con la tierra, Dios nos da palabras de esperanza. Son palabras que debemos guardar en el corazón. Versículos 20 y versículo 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán le cambia nombre a Eva. ¿Recuerdan cómo se llamaba Eva? ¿Cuál fue su primer nombre? Varona. Así es, Isha, varona. ¿Sí? Porque representaba la contraparte exacta de Adán. Pero después de esto, él le pone Eva, ¿sí? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o como dice el hebreo, ella sería madre de todos los vivientes. Dios le ha dicho a Adán que él va a morir, pero Adán tiene ahí esperanza de que haya más quienes puedan proseguir en la humanidad después de él. Esperanza en que su esposa pueda dar a luz hijos y esos hijos como descendencia de él puedan hacer perdurar aún la humanidad hasta el cumplimiento pleno de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Entonces el que Adán le haya puesto a su mujer un nuevo nombre, le haya llamado Eva, es un acto de fe donde nosotros vemos que él puede creer en Dios, que hay esperanzas para la humanidad. El hombre iba a morir, pero ella era la madre de los vivientes, la madre de generaciones que vendrían. Dios le da al hombre esperanza para sobreponerse al juicio en ese plan de Dios. Y esa es la fe de Adán, que lo lleva a ver a su mujer desde otra perspectiva y a pensar que Dios cumpliría su pacto a través de ella. Y finalmente el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, avergonzados delante de Dios, con su forma de tratar de arreglar las cosas que Dios les dijo que no les servían, ¿sí? Están ahí pensando tal vez que ya todo se había acabado, recibiendo esas sentencias que Dios les había dado. Pero Dios tiene sus actos de misericordia. No los merecían, y tú y yo no los merecemos, pero Dios tiene sus actos de misericordia con nosotros. Dios quita nuestra vergüenza. ¿Y cómo lo hizo? Dice la palabra que los vistió con pieles de animales. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, significa que alguien murió en su lugar para cubrir su vergüenza. Y ese alguien fue un animal. La Biblia no nos dice de qué animal, si precisamente Dios les dio esas pieles. Dice ahí que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, pero alguien tomó el lugar de ellos dos para que su vergüenza fuera quitada. Sí, nos habla del sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, como lo llamó Juan el Bautista allá en Juan capítulo 1. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita la vergüenza de nuestra vida, de nuestros corazones. Necesitamos ser cubiertos por Dios efectivamente para poder tener comunión con Él y poder tener comunión con otras personas. Adán y Eva pudieron conservar algo de su comunión como matrimonio porque fueron justificados por Dios, fueron revestidos por la mano de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz con Dios, hermanos, podemos tener paz en todas nuestras otras relaciones. Entonces, este versículo 21 nos habla de la provisión de Dios para el pecado del ser humano, que es un sacrificio sustituto, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Termino con esto. Estos castigos
representan la justicia retributiva de Dios. Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero jamás tendrá por inocente al malvado. Que esto nos advierta cuando querramos desobedecer la palabra, cuando no querramos nosotros sujetarnos a algo que Dios nos ha dicho que hemos aprendido. Dios no nos tendrá por inocentes. No importa cuál sea nuestro pecado, Dios va a retribuir. Adán y Eva comieron de ese fruto, pecaron y Dios trajo sentencia sobre su vida. Ella manipuló a su esposo se iba a enseñorear terriblemente de ella. La serpiente destruyó a la raza humana, la serpiente también será destruida. Dios retribuye a todos sin importar quién sea. No hay preferidos para Dios en esto. Segundo lugar, siempre ha sido una situación moral esta declaración que el apóstol Pablo dijo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí? Si tú siembras frialdad hacia Dios, vas a tener lejanía de Dios. Si tú siembras egoísmo, ¿sí?, vas a tener también de Dios una mano cerrada. Si tú siembras perversión, vas a tener una recompensa justa de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Tú siembras enemistades, vas a cosechar enemistades. Siembras pleitos, vas a cosechar pleitos. ¿Sí? Porque esto es algo que Dios nos muestra aquí en su pasaje. En tercer lugar, el hombre puede tratar de ser como Dios, pero en realidad es polvo. ¿Sí? Así que no nos pongamos a pelear con Dios. No intentes ser el Dios de tu vida, porque la palabra nos enseña que finalmente somos polvo. No importa cuánto trate la gente de eliminar el yugo del hombre, el trabajo extenuante, los partos dolorosos, la muerte, estos males continuarán porque el pecado sigue presente en todos y todos sus frutos con él. ¿Sí? El dolor no se terminará hasta que Cristo venga. Entonces, oremos para que Cristo venga. Oremos para que Cristo llegue a una vida. Oremos para que llegue a una familia que se está destruyendo. No solo oremos porque se acaben los problemas. Oremos porque el reino de Cristo sea establecido en esos corazones, para que haya libertad en esas vidas, para que haya libertad en esas familias, para que haya libertad en esas personas. Sí, porque mientras sigamos en esta tierra, va a seguir el dolor, la muerte, la tiranía. Sí. Y bien, finalmente veremos la próxima semana, si Dios nos da vida, lo que Adán y Eva perdieron después de todo. Sí. Pues vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. Pónganse de pie. Polvo somos y un día al polvo volveremos. Pero entre tanto, lucharemos contra todas estas sentencias que Dios dijo. Pero recuerda, hay esperanza. Ahí está Dios. ¿Te sientes alejado? Sí. Deja que su justicia te vista. ¿Te sientes desamparado? No te sientas así, porque Dios no desamparó ni a Adán ni a Eva. Les proveyó para seguir esa comunión. ¿Te sientes maltratada? Bueno, el hombre maltratará a menos que conozca a Dios. ¿Sí? ¿Te sientes frustrado en tu liderazgo? Ve a Dios, dile que te dé un buen liderazgo, ¿sí?, y que sujete el corazón de tu esposa, de tus hijos a ti, y Dios lo hará. Señor, al ver estos versículos y con tratar de conciliar nuestra vida con ellos, Padre, cuánta necesidad tenemos de conocer tu palabra y de atender a ella. Nos muestras tu corazón, aunque sentenciaste al hombre, a esta creación, a la mujer, a esas situaciones dolorosas, Señor. Padre, podemos ver en ello tu misericordia, porque no le dejaste seguir un camino libre para seguir haciendo las obras del diablo. Y es más, tu palabra nos dice allá en Primera de Juan, que para esto vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. El diablo quiere destruir nuestra vida, quiere destruir el aspecto varonil, el liderazgo de los hombres, quiere destruir a las mujeres en sus responsabilidades, en su feminidad,
quiere destruirlas, Señor, en la sujeción que deben tener a su marido, llevándoles a pensar y a querer otras cosas. El diablo quiere destruir a nuestros hijos, Señor, pidiendo libertad para hacer lo que quieran. Pero ayúdanos a ver que las restricciones que tú pones no son para nuestra muerte, son para nuestra vida. Que aprendamos a tener la victoria que en ti ya hay ganada para nosotros, obedeciendo tu palabra y sujetándonos a ella, Señor, pidiendo la fuerza y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Señor, hoy hemos aprendido que el varón se comporta como tirano sobre la mujer, pero tu palabra nos enseña ahí en Efesios que debemos volver a ese principio de amor, a ese principio de amor para liderarla, a ese principio de amor para protegerla, para proveerla, Señor. La mujer debe regresar a ese plan perfecto tuyo de tomar su lugar como mujer, de tomar su lugar como responsable, Señor, en cuestiones domésticas en la casa y glorificarte de esa manera. Padre, ayúdanos a no tomar el molde de este mundo. Danos gracia, te agradecemos porque nos das un trabajo, te agradecemos porque nos das una familia. Y Señor, permítenos honrar el Evangelio como lo enseñó Pablo ahí en Tito, Señor, en nuestras responsabilidades laborales, en nuestro proveer a la familia, sabiendo, Dios, que es una consecuencia del pecado que no podemos quitar por más que nos afanemos, que la tierra no nos dará lo que trabajamos. Pero tú has prometido nunca desampararnos, nunca dejarnos solos. Y aún en los momentos más miserables que podamos vivir, humanamente hablando, Señor, sabemos que tú estarás ahí y nos darás de tu cuidado y de tu provisión. Gracias, Señor, porque esta terrible situación de oscuridad en la consecuencia de los pecados, podemos ver, Señor, que hay una luz de misericordia que tú das en Cristo Jesús para nosotros. Bendito seas, Dios. Toma en tus manos cada familia, toma en tus manos estos hermanos que han oído hoy tu palabra, siémbrala en sus corazones y haz tu obra a través de ella. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.